Ahí estamos. Perfecto. Bueno, queridos hermanos, comenzamos una edición más de lo que serían las clases de catequesis, siempre con la bendición de nuestra eminencia reverendísima Monseñor Quirilos. Y antes que comenzar las clases, vamos a hacer una pequeña oración antes del estudio en el librito, la página 31. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, infinitamente bondadoso, envía sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo para que nos otorgue y nos fortalezca fuerzas espirituales, a fin de que, aplicándonos con la enseñanza propuesta, crezcamos para tu gloria, oh Creador nuestro, para consuelo de muchos padres y para ser útiles a la Iglesia y a la patria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, comencemos. La clase de hoy, como habíamos dicho, se va a tratar sobre el año litúrgico de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. El año litúrgico de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa es generalmente lo que nosotros conocemos como la celebración de las fiestas. ¿Qué nos quiere decir a nosotros la celebración de las fiestas? A ver. Bien, ahí estamos mejor. La celebración de las fiestas, ¿no es cierto? Comienza con el 1 de septiembre. ¿Qué nos dice esto, no es cierto? Que el calendario comienza con lo que sería la natividad de la Madre de Dios y termina con su dormición. El calendario, ¿no es cierto?, festivo ortodoxo tiene sus raíces en el calendario juliano, introducido por Julio César en el año 46 antes de Cristo. La Iglesia Ortodoxa, ¿no es cierto?, adoptó este sistema desde sus inicios en los primeros siglos del cristianismo para organizar mejor el ciclo de sus festividades. Bajo el Imperio Romano, en el siglo IV, se generalizó, ¿no es cierto?, la semana de 7 días, y establecieron los nombres de los días que rigen dentro del ciclo semanal litúrgico. Y también esto se fue dando de esta manera, ahí voy a admitir otro más. Esto se fue dando, ¿no es cierto?, en el Concilio de Nicea, en el año 325, donde se fijó un método, ¿no es cierto?, también para calcular la Pascua, basándose en el calendario juliano, y, ¿no es cierto?, que esto hace una práctica que la mayoría de las iglesias ortodoxas mantiene hasta hoy. ¿Para qué? Para preservar la unidad conciliar, ¿no es cierto? Bueno, así que ya sabemos cuáles son sus orígenes, cuándo se originó en el Concilio de Nicea, y bueno, ahora vamos a pasar a explicar a todos ustedes, ¿no es cierto?, en qué consiste este calendario litúrgico. Como dijimos hoy, arranca el 1 de septiembre, es un ciclo litúrgico anual de la Iglesia Ortodoxa que tiene como centro llegar a la fiesta de las fiestas, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fiesta más importante que tiene la Iglesia, ¿no es cierto? Igualmente no tenemos que desvalorizar las otras grandes fiestas ni las fiestas menores, pero es como el tronco de la cristiandad, la resurrección, porque
de eso depende todo, ¿no? De la resurrección y que nosotros seamos, ¿no es cierto?, como quien dice, creyente en todas estas cosas que después de la vida está la resurrección en la eternidad. Eh, Todos los elementos de la vida litúrgica de la iglesia tienen su centro, como ya había dicho, en la resurrección. También hay fiestas fijas como la Natividad de Nuestro Señor, la Epifanía, que después vamos a hablar de eso más adelante, que se celebran en una fecha específica del calendario. Estas serían las fiestas inmóviles. Son 12 fiestas, son inmóviles y se celebran en el día que cae. No se puede ni celebrar antes ni después. Y, ¿no es cierto?, reciben su forma litúrgica e inspiración de la fiesta pascual. ¿Por qué nos dice esto? Porque nos vamos a dar cuenta cuando es el prefestivo. ¿Por qué? Porque hay ayuno antes de esas fiestas. Por ejemplo, la Navidad de nuestro Señor Jesucristo exige más aproximadamente, no aproximadamente, sino 40 días de ayuno. También, ¿no es cierto?, la Epifanía exige un poco de ayuno y así justamente. El ciclo de la Pascua, ¿no es cierto?, se inicia con la gran Cuaresma. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es un paso. Eso, eso remonta, ¿no es cierto?, a todo lo que sería la salida del pueblo de Egipto, de la esclavitud. Por eso se dice un paso, de la esclavitud a la libertad. En nuestro caso sería de la esclavitud de nuestros pecados a la libertad espiritual. Lo cual, ¿no es cierto?, tiene varios domingos de preparación, porque la iglesia, ¿no es cierto?, es madre y es sabia, entonces, que se denominan preparaciones precuaresmales, y su significado trasciende al recuerdo histórico, ¿no es cierto?, para convertirse en una celebración de la Pascua eterna, el paso, como había dicho, ¿no es cierto?, de la muerte a la vida eterna en el cielo. A ver, no hay más nadie. Bueno, perfecto. Estos periodos de preparación para la Gran Cuaresma en la Iglesia Ortodoxa es un proceso gradual, como muchas veces por ahí habrá explicado el Padre Esteban en las liturgias. Es un proceso gradual donde necesitamos preparar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo para todo lo que se viene, ¿no es cierto?, que es la purificación del alma. El primer domingo de preparación es el domingo del fariseo y del publicano. ¿Qué marca este domingo? Esto en el Triodio, que es un libro que se llama de esta manera porque en vez de tener 9 odas, como los demás, los comunes, durante el año normal, tiene 3 odas, en la cual, ¿no es cierto?, son los distintos cánticos y adoraciones para estas semanas de preparación para la fiesta de las fiestas. ¿Qué tema aborda el domingo del fariseo y el publicano? El fariseo y el publicano abordan, ¿no es cierto?, la humildad frente al orgullo espiritual. ¿Qué significa orgullo espiritual? Se enseña que la oración sincera del pecador y mediante su arrepentimiento, que esto es lo que hizo el publicano, es la más grata y es lo más hermoso ante Dios que la jactancia de hacerse el cumplidor como el fariseo. ¿Qué pasa? Un dato curioso sobre esta cuestión es que durante la semana siguiente a este domingo, la iglesia suspende el ayuno, tanto los miércoles como los viernes,
¿Para qué? Para evitar de que caigamos en ese orgullo como, como cayó el fariseo, ¿no es cierto? Eso generalmente hace la Madre Iglesia por nosotros, mostrándonos un camino a seguir y un camino de preparación. Después le sigue el Domingo del Hijo Pródigo. El Domingo del Hijo Pródigo tiene también su temática, que es el arrepentimiento. Muchas veces nos cuesta muchísimo a nosotros arrepentirnos, ¿no es cierto? Y yo también hago hincapié en mí en esto porque soy a veces una persona dura de corazón, eh, y, y que a veces nos cuesta decir perdón. Es una palabra que es tan difícil, pero cuesta demasiado. ¿Y qué pasa? A veces, ¿no es cierto?, por orgullo o por ahí decir, no, yo no quiero ser menos que él porque me van a ver como un gil, porque le pido perdón. Eso no tiene que existir en el corazón del cristiano. Y si uno se dio cuenta que pecó contra el hermano, entonces hay que pedir perdón. ¿Y qué pasa? Después, ¿no es cierto? También tiene otra temática que es el regreso al hogar del Padre. ¿Qué nos quiere decir este regreso al hogar del Padre? El regreso al hogar del Padre nos quiere decir que muchas veces necesitamos volver a la iglesia, que dentro de la iglesia hay un Padre en la Eucaristía que nos espera con los brazos abiertos, pronto para recibirnos y pronto para qué, para hacer una fiesta en nuestro honor, así como lo hizo este padre por su hijo, ¿no? Y los otros dirán, pero ¿por qué hiciste fiesta por él y yo que estoy todos los días aquí no hace fiesta? Porque muchas veces, fíjense cómo es la cuestión, muchas veces es tomando, ¿no es cierto?, la visión del mismo Jesús, que él tenía 99 ovejas, pero ¿qué pasó? Él volvió por la una. ¿Por qué? Porque como dice en el libro de los Romanos, no quiere que nadie se extravíe, más que todos se salven. Y justamente aquí el otro día en el grupo nosotros tocaban un tema que es la predestinación. Nosotros estamos predestinados todos a la salvación, pero Dios nos respeta. Dios respeta nuestro libre albedrío, Dios respeta nuestra condición humana, así como el Padre respetó la decisión del Hijo. El Padre en un momento lo detuvo, no dijo, no, hijo, no te vayas, no lo detuvo de ninguna manera. Le dio todo y el Hijo aún así se fue. Pero después se dio cuenta y le dijo, perdóname, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es muy fuerte este tema, la verdad que me da un poco de congoja a veces porque somos hijos así, que a veces nos vamos de la lejanía del Padre y de la iglesia, ¿no? Pero bueno, y esto nos recuerda también que no importa qué tan lejos nos hayamos extraviado como hombres, sino que la misericordia de Dios siempre está a nuestra disposición para cuando decidamos volver. Es así, esa es la temática de ese domingo. Después tenemos también el domingo del juicio final. ¿Qué quiere decir el domingo del juicio final? El domingo del juicio final es conocido popularmente como el domingo de la carne. Es el último domingo que se come carne. Eh, y qué nos enseña, ¿no es cierto? ¿Qué tema tiene este domingo? Es la caridad y la responsabilidad hacia el prójimo. Eh, Cuando nosotros hablamos de caridad, no hablamos en que tenemos que mantener a una persona que no trabaja, que no quiere valerse por sus propios medios, ni tampoco, ¿no es cierto?, regalar nuestro dinero en cosas que no son para bendición de Dios, sino que asistir muchas veces al enfermo, asistir al hambriento, a, que por alguna u otra necesidad está pasando esas necesidades. Y después también tenemos una responsabilidad ante el prójimo.
Estaba desnudo y me diste y me vestiste, estaba hambriento de comer, estaba sediento y me diste de beber. Entonces, esta es la temática que tiene este domingo, el domingo del juicio final, que fue el que pasó. Y también, ¿no es cierto?, esto nos enseña que el juicio de Cristo se basará en el amor, pero un amor concreto, mostrando hacia los demás esto que le mostré, esto que les dije hace un momento, ¿no? Dar de comer, visitar al enfermo, vestir al desnudo, etc. Bueno, viene este domingo que vamos a transitar, eh, que es el domingo del perdón, que ahí ha estado lo que justamente decía, ¿no? Que el domingo del perdón es, es algo muy hermoso y también llamado el domingo del queso, porque es un domingo, ¿no es cierto?, el último día que se puede consumir lácteos, queso, bueno, todo tipo de lácteos, huevos, etcétera. El tema de este domingo es el amor mutuo y, ¿no es cierto? ¿Y qué nos recuerda este domingo? La expulsión de Adán del paraíso. ¿Por qué nos recuerda este domingo la expulsión de Adán del paraíso? Por el tema de que, a ver, eh, nos recuerda que por el pecado el hombre perdió muchas cosas, entre una de ellas el paraíso, y que también el perdón mutuo, como lo dice la escritura, eh, nos libera de muchas cosas, de muchas cargas interiores, y también nos hace hermosos a la vista de Dios. ¿Por qué? La vida es como una montaña con una pendiente muy, muy elevada, ¿no? Es como un escalón hacia la cima. Si uno en nuestra mochila cargamos cosas innecesarias y no vamos dejando esas cosas innecesarias por el camino, que entre una de ellas es el perdonar, el sentirse más liviano con el otro, eso nos va a pesar. Y cuando esas cosas nos pesan, no podemos avanzar en la vida si no perdonamos a nuestro hermano. ¿Qué nos quiere decir esto? Que también al finalizar la liturgia se realiza el rito del perdón, donde todos los miembros de la comunidad se piden perdón los unos a los otros. Y de esa manera uno puede iniciar la cuaresma con el corazón limpio. Ese es el significado del domingo del perdón. Y recordarnos que, ¿no es cierto?, eh, no tenemos que pecar tanto, porque muchas veces, hasta con nuestro pecado, si bien estamos predestinados a la salvación, podemos perder la salvación por nuestros pecados. Si nosotros hacemos cosas contrarias a las cosas de Dios, podemos perder nuestro pecado y hasta incluso podemos ser cortados del árbol de la vida. Es así. Eso lo enseñan los santos padres y también lo enseña la iglesia. Bueno, eh, después del domingo del perdón, que es cuando ya inicia la cuaresma, al día siguiente de este domingo, estas cosas yo le voy a explicar, pero después si el padre Esteban bendice, porque es un tema muy largo. Esto en los seminarios generalmente se enseña un semestre o se enseña prácticamente, es una materia anual, donde se explica todo lo que son las fiestas y todo su significado y cómo se transita este periodo. Y por eso decía, si el padre Esteban después da la bendición, podemos hacer el miércoles que viene, si Dios quiere, una explicación más profunda sobre este tema y claro, obviamente si ustedes están de acuerdo, ¿no es cierto? Yo no tendría ningún problema. Pero bueno, después voy a charlar con él a ver qué dice, qué bendice. Bueno, continuemos. Eh, Comienza lo que se denomina el lunes puro.
que marca el inicio oficial de la Gran Cuaresma. Cada uno de estos domingos que anteceden al lunes, perdón, que suceden al lunes puro, tiene cada uno su significado teológico y un nombre, ¿no es cierto?, muy profundo que guía al fiel hacia lo que sería la Pascua, lo que es la resurrección. Ahí está. Hola Nahuel, buenas tardes. Ahí estamos. Bueno, continuemos. Los domingos que anteceden al lunes puro son 5 domingos principales que todavía nosotros no estamos llegando a estos domingos, pero sería bueno eh, que yo lo explique para saber después cómo más o menos van a ir haciendo en cada una de estas etapas y cómo vivirlos también. Porque hay veces que uno llega a la iglesia y no es que sabe mucho, como, ¿qué están haciendo acá? Y bueno, entonces le voy a explicar. Después del domingo, que es el domingo del perdón que vamos a tener ahora, viene el domingo de la ortodoxia. ¿Qué es el domingo de la ortodoxia? El domingo de la ortodoxia se celebra el triunfo final de la iglesia sobre la herejía de la iconoclastía y el restablecimiento, ¿no es cierto?, del uso de los íconos para la veneración en el año 843 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, en ese momento estalló la herejía iconoclasta, ¿no? Como muchas iglesias protestantes hoy, ellos siguen todavía en esa herejía, que no creen que las imágenes son malas y todas esas cosas. Bueno, por influencia del Islam, en ese entonces estalló esa confusión, hasta que buenos padres como San Juan Damasceno explicaron estas cuestiones y bueno, se celebran, ¿no es cierto?, estas, estos triunfos, estos domingos, para después dar eh, comienzo a lo que sería la Semana Santa, ¿no? Eh, el domingo de la ortodoxia también se lleva íconos para bendecir, así que si el que quiera pueda bendecir sus íconos, ese día es perfecto. Después está el domingo de San Gregorio Palama. ¿Qué es el domingo de San Gregorio Palama? Está dedicado a este santo que definió la posibilidad de que el ser humano experimente la luz increada de Dios. ¿A través de qué? A través de nada más y nada menos que la oración. Fíjense cómo la oración es súper importante y es el padre del esicasmo. ¿Qué es el esicasmo? El esicasmo es una forma de oración que es practicada a menudo por generalmente los monjes. Nosotros también podemos practicar la oración esicasta, pero tenemos que ir a un entorno donde no haya bullicio externo, donde no haya la distracción del mundo, que estemos solo nosotros y la creación de Dios, el creador. ¿Qué es esto? Es la oración en silencio, profunda, es una meditación eh, interior y con el entorno, pero no un entorno tumultuoso, sino un entorno tranquilo. Y de esa forma experimentamos un encuentro muy profundo con Dios, que es como San Gregorio enseñaba, mediante el esicasmo. Eso quiere decir, es un encuentro profundo con el Creador mediante la oración, eh, nosotros a solas. Después está el domingo de la adoración de la Santa Cruz. Este domingo es la mitad de la Cuaresma y se coloca una cruz decorada con flores en el centro del templo y sirve para dar fuerza y consuelo a los fieles, porque, ¿no es cierto?, recordándoles que el propósito es el ayuno y muchas veces nosotros flaqueamos ante estas cuestiones
Y por eso es que se hace también esta fiesta. Y también se recuerda eh, cuando, bueno, cuando fue encontrada la cruz. También hay otra fiesta que se llama Exaltación de la Cruz, eh, y ahí también se profundiza más sobre este tema, pero es básicamente como lo decía San Juan Crisóstomo, ¿no? La cruz antes se recordaba por el oprobio, ¿no? Por lo malo, y ahora se recuerda porque todo está en todos lados como fuente de veneración y adoración para los fieles, ¿no? Están los altares, en las iglesias, en los ornamentos. La cruz es algo que nos da muchas fuerzas a los cristianos porque sabemos que esa es nuestra corona, esa es nuestra corona, y así tiene que seguir siendo, y también es nuestro escudo, es nuestra protección espiritual ante lo maligno. Después tenemos el domingo de San Juan Climaco. ¿Qué nos dice este domingo? Conmemora al autor de la escalera del divino ascenso. ¿Qué es esto? ¿No es cierto? Que es mediante eh, cómo, cómo nosotros podemos, dentro de la vida, subir un peldaño a peldaño hacia la perfección espiritual, haciendo hincapié en nuestras virtudes. Y cuando decimos virtudes, eh, tenemos que, ¿cómo le puedo explicar? Ir mejorando nuestras virtudes. ¿Para qué? Para que despacio, en el vivir de la vida, en el transitar de la vida y en la vivencia litúrgica, estas cosas se fusionan, y el ser humano no es un mejor ser humano, sino que puliendo las virtudes se va alejando del pecado. Esto no nos convierte en mejores personas, sino que nos convierte en seres espirituales, más delante de la presencia de Dios. Esto es lo que nos quiere decir San Juan Climaco con el libro de la escalera, más conocido entre todos nosotros. Después está el domingo de Santa María de Egipto, que este domingo tiene también una temática, ¿no? Que es que se honra a esta santa como un máximo ejemplo de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ella llevaba una vida muy pecaminosa, muy tumultuosa, hasta bueno, creo que llegó a ejercer la prostitución, esas cosas así. Se dejó llevar por muchas pasiones de la carne, y de un día para el otro se arrepintió, dijo: no quiero más esta vida, quiero cambiar, quiero ser una mejor persona. Y ahí fue al desierto, ¿no? Y ella era una pecadora pública, ella misma lo reconocía, y vivió ahí 47 años de ascetismo extremo en el desierto, luchando contra sus pasiones, puliendo sus virtudes, y también eh, llevando una vida de esicasmo. ¿Por qué no? Porque ella oraba en su soledad, oraba, tenía sus encuentros con Dios en esa soledad del desierto, y mediante eso ella se purificó, llegó a la que nosotros denominamos en la teología, ¿no? Lo que denominan los teólogos, y estudiamos a la teosis, que es a la máxima, al máximo escalón que puede llegar la espiritualidad, el espíritu humano, eh, en un determinado grado de pureza. Es una pureza máxima que puede llegar al espíritu para encontrarse con Dios. Es así. Bueno, eso es el domingo de Santa María de Egipto, para que ustedes vayan sabiendo. Este periodo, ¿no es cierto?, se rige, como había explicado anteriormente, por un libro litúrgico llamado Triodium. Desgraciadamente no tenemos un Triodium en español,
está todo en eslavo, pero bueno, eso también se estudia y es, generalmente lo manejan los sacerdotes, ¿no? Los diáconos, los lectores a veces para saber las distintas, eh, distintos párrafos del apóstol y esas cuestiones. Eh, Consta con los domingos específicos y cada uno con un mensaje espiritual para preparar el alma antes del ayuno estricto. El triodion en griego quiere decir 3 odas, como le había explicado, y abarca el tiempo precuaresmal, la gran cuaresma y la Semana Santa, enfocándonos en el ayuno, en el arrepentimiento y también en la resurrección. Eh, Tiene una duración y una estructura este libro que comienza con el domingo del publicano y el fariseo y concluye con el sábado santo a la medianoche, dando lugar a la Pascua o domingo de resurrección. Se divide también en 3 etapas que son las semanas de preparación, la gran cuaresma y la Semana Santa. Lo que yo le acabé de leer ahora es la preparación para la Semana Santa. La preparación para la cuaresma fueron los domingos anteriores que comenzaron con el hijo pródigo y esas cosas. Bueno, ¿se va entendiendo este tema? Bien, perfecto. Bueno, me alegro. Ahí sigo, continúo. Eh, a ver, eh, ¿en qué me quedé? Bueno, después, ¿no es cierto?, de la Semana Santa, se llama así porque los cánones cantados en los maitines, en ese periodo, ahí está la cuestión, ¿por qué las 3 odas? A ese punto quería llegar. Se componen de 3 odas porque en los maitines, de ese periodo, no tienen las 9 habituales que generalmente suele tener el ciclo común. Eso es lo que yo también había dicho anteriormente. Y luego, después de la Pascua de Resurrección, también, cerrando el tema del triodion, les paso a explicar que hay 50 días de celebración pascual, que después también le voy a detallar las celebraciones y esas cuestiones, pero ¿por qué se le llama así 50, no? Porque es la celebración pascual que le sigue a la fiesta de Pentecostés. La palabra Pentecostés deriva del griego Pentecoste, que significa quincuagésimo. Los 50 días se consideran una sola unidad festiva ininterrumpida, a menudo llamada el Gran Domingo o de la creación o el día octavo, que simboliza la eternidad. Esto simboliza, ¿no es cierto?, los 50 días de celebración. Y bueno, ahí también le dejé algunos textos bíblicos donde habla sobre estas cuestiones que relata en Hechos de los Apóstoles, que a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablando del reino de los cielos. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días, ¿no es cierto?, en la tierra, hablando sobre las maravillas del reino de los cielos y del reino de Dios, y se les aparecía a sus discípulos y estuvo con ellos, compartió con ellos, y después también, ¿no es cierto?, los llevó hasta Betania, que eso después es la ascensión. Después de 40 días él ascendió a los cielos y ahí los llevó a Betania, dijo que alzó las manos, los bendijo, y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al reino de los cielos. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría, eso lo dice San Lucas, y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Ahí ya iban a esperar al Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. El domingo posterior a la resurrección, después cuando ya todos nos saludamos con Christos vos crees o Christos anesti, eh, se conoce como el Pentecostario. Es un tiempo, como le decía, litúrgico de 50 días,
que culmina en Pentecostés. Los periodos post-Pascua se llama, tiene distintos domingos, ¿no? Pero esa semana se llama la Semana Brillante, que desde ese lunes hasta el domingo se conoce de esa manera, Semana Brillante. Y es como que esa semana no hay ayuno, se extiende, es como que se hace extensiva la festividad. Y en esta semana, inmediatamente posterior al Domingo de la Resurrección, se considera, como ya les dije, días de celebración continua, y por eso no se ayunan ni los miércoles ni los viernes. Después del domingo de lo que se denomina Pentecostarium, cada domingo después de la Pascua tiene una temática específica que prepara a los fieles para la venida del Espíritu Santo. Eh, Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que lo vamos a transitar después, el domingo de Santo Tomás, que sería el segundo domingo, después de la resurrección. En este domingo se conmemora la aparición de Cristo a Tomás, al apóstol Tomás, que, que bueno, él llegó tarde, ¿no? Y no estaba incrédulo en sí mismo, por todo lo que había pasado, ¿no? Señor Jesucristo, los clavos, eh, estaba incrédulo, ¿no es cierto? Incluso metió su dedo en su costado. Eh, Nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Santo Tomás Apóstol a los 8 días después de la resurrección. Luego de ese domingo de Santo Tomás, viene el domingo de las mujeres miróforas, que sería el tercer domingo. Se celebra a las mujeres miróforas en algunas iglesias ortodoxas. Este día es el Día de la Madre. Se celebra a las mujeres miróforas que llevaron especias al sepulcro, y a José de Arimatea. Y fueron las mujeres, ¿no es cierto?, que dieron la voz por la cual todos se enteraron que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Después tenemos también el domingo del paralítico, que ese es el cuarto domingo, que recuerda la curación del paralítico en la piscina de Bethesda, Bethesda, algo así es el nombre, Bethesda. Eh, Después tenemos el domingo de la Samaritana, quinto domingo, basado en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo. Eh, el domingo del ciego de nacimiento, sexto domingo, donde se conmemora el milagro de la sanación del hombre ciego. Estos son justamente los domingos que suceden a todo lo que es la resurrección. Y después del hombre ciego de nacimiento es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Se celebra 40 días después de la Pascua, siempre cae un jueves. Se conmemora el momento en el que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, como le había comentado anteriormente en el párrafo de Lucas, ¿no? En la palabra de Lucas. Él estaba en la presencia de todos sus discípulos, y después ellos se fueron al templo alabando a Dios y esperando la venida del Espíritu Santo, que como él le dijo, yo me voy, pero os dejaré un paráclito que estará siempre con ustedes. Bueno, ellos esperaban esos días, ¿no? Eh, es una de las festividades más importantes de la gran fiesta, y se conmemora después el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y acá hay un acontecimiento muy importante. Ese día, que es el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, nace la Santa Iglesia católica y apostólica, ortodoxa, por supuesto.
Eh, es un lunes que se le llama lunes del Espíritu Santo. eh, es el día siguiente a Pentecostés y está dedicado también, ¿no es cierto?, esta fiesta eh, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Generalmente esta fiesta se hace todo un domingo, pero ese lunes tiene un nombre especial que es el lunes del Espíritu Santo. Así que bueno, estos son todos los domingos anteriores y posteriores a la Cuaresma. No me, obviamente no me quiero extender mucho, ¿no? Pero después de ese domingo del Espíritu Santo, viene el quinto domingo, que es un domingo de todos los santos. ¿Qué es el domingo de todos los santos? Ese, y también se celebra el primer domingo de Pentecostés, que, que ahí justamente es donde se cierra, también hay un libro en la iglesia, que ese libro ya está en español, lo tenemos, que se llama Pentecostario, que es un libro donde nos indica todas las fechas de Pentecostés en adelante. Y ahí se le llama primer domingo de Pentecostés, segundo domingo de Pentecostés. Exactamente, esto tiene eh, domingos de Pentecostés que figuran ahí en ese Pentecostario, y eso es ese domingo de todos los santos, da inicio a ese domingo. Aproximadamente, si no me equivoco, eh, bueno, no quiero decir porque no lo sé, o sea, lo sé, pero no estoy seguro, tiene aproximadamente 35 o 36 domingos de Pentecostés, que suceden después, ¿no es cierto? Y bueno, y acá como le comentaba, tienen los Hechos de los Apóstoles, donde relatan, ¿no es cierto? Regresaron a Jerusalén y ahí esperaron al Espíritu Santo. Y después, esta, esta, esta estructura de los 50 días tiene una raíz en la ley de Moisés. Eso también quería explicarles de dónde viene esta cuestión. No es que a alguien se le ocurrió, ¿no es cierto? Vamos a hacer de esta manera y no. Todo tiene su trasfondo bíblico, su explicación teológica. Es una estructura que también tiene la raíz, como le decía, en la primicia de las fiestas, en el Levítico y en muchos otros pasajes más del Antiguo Testamento que no los quise poner porque si no me iba a extender mucho. Y, y entonces dice que está relacionado con las primicias relacionadas con la Pascua y del paso del pueblo de Israel hacia la libertad en el desierto, como lo dice en Levítico 23, dice, y encontraréis desde ese día al siguiente día de reposo, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo y contaréis 50 días. De ahí viene, ¿no es cierto?, toda esta simbología. Estas 7 semanas simbolizan la transición de la liberación física, la salida de Egipto, la liberación espiritual, que es la entrega de la ley en el Sinaí, que es la Torá, y para el cristiano esto tiene una prefiguración, se prefigura, que es la llegada del Espíritu Santo, quien escribió la ley en el corazón, ¿no es cierto? La ley en los corazones de los apóstoles, ese mismo quincuagésimo día, ¿no es cierto? Entonces de ahí viene toda esta simbología, toda esta significancia para nosotros los cristianos y esta celebración. Después también dentro del año litúrgico de la iglesia tenemos 12 fiestas mayores, que es lo que le decía hoy, que donde cae en el día de esta fecha es donde se celebra. Las fiestas mayores son la Natividad de la Madre María, de la Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María, Exaltación de la Santa Cruz,
presentación de la Santísima Madre de Dios al templo, Natividad de nuestro Señor Jesucristo, Epifanía, presentación del Señor al templo, Anunciación, la Transfiguración, Dormición de la Santa Madre de Dios, entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, ascensión de nuestro Señor Jesucristo y Pentecostés. ¿Cómo sabemos cuando la fiesta es de gran renombre y es mayor? Justamente acá le dejé también para que ustedes vean después en el PDF, le dejé en el calendario revisado y en el calendario juliano las fechas. Entonces, ¿cómo sabemos cuando la fiesta es mayor? Por lo siguiente, la fiesta de la Navidad del Señor, Natividad del Señor, tiene su propio ciclo de oración. Generalmente estas fiestas tienen su propio ciclo de oración, como también lo tiene la Pascua, y es en base a esta fiesta que se prepara para estas cuestiones. Tienen 40 días de ayunos, similar a la Pascua, y se celebra también en un periodo de oración distinto, como le había explicado. Eh, Cada uno tiene una preparación, también otras oraciones en la liturgia. Además, también tiene un tiempo de glorificación después de la fiesta. Esto nos indica que la fiesta es mayor, es importante, y eso significa, ¿no es cierto?, que la fiesta que es recordada y glorificada en los oficios litúrgicos de la iglesia tiene, ¿no es cierto?, también una anticipación a su llegada y es celebrada con cánticos, oraciones, himnos. Todas estas cosas nos da a nosotros la pauta de que son fiestas mayores. Después también de las fiestas mayores, de las 12 fiestas, hay otras fiestas, ¿no es cierto?, que son importantes, no son menos que las fiestas mayores, pero todo tiene en la iglesia su orden de prelación, su orden dentro de lo que sería el rango litúrgico. Y tenemos, ¿no es cierto?, cabe destacar que el año litúrgico empieza con el 1 de septiembre, que es con la fiesta principal de la Virgen María, donde es su nacimiento y que se celebra, ¿no es cierto?, generalmente el 8 de septiembre. Y eh, se concluye esta fiesta eh, con su dormición. Ahí termina el año litúrgico de la iglesia, y esto nos indica, ¿no es cierto?, la gran importancia que la iglesia ortodoxa tiene hacia la Teotocos, hacia la siempre Virgen y Purísima Madre de Dios. Aunque, aunque el calendario ortodoxo también tiene otras celebraciones diferentes, ¿no es cierto? Existen fiestas de rango, como le explicaba, intermedio o menores, así se le llama, y estas fiestas son la circuncisión del Señor, y se recuerda a San Basilio el Grande el 1 de enero, Natividad de San Juan Bautista el 24 de junio, Santos Apóstoles Pedro y Pablo, 29 de junio, la decapitación de San Juan Bautista el 29 de agosto, protección de la Santísima Madre de Dios el 1 de octubre, San Jorge el Victorioso, gran mártir, 23 de abril, y como le había dicho, ¿no? Todas estas festividades están dentro del año litúrgico de la iglesia, que es lo que aprendimos el día de hoy en esta clase. Y como yo siempre digo, ¿no? Como mandamientos, santificar las fiestas y guardarlas, que eso es muy importante para todos nosotros cristianos, ¿no es cierto? Así que bueno, doy por finalizada la clase. Ya justamente les expliqué todo lo que hace referencia a esta cuestión. Y bueno, ahora me gustaría, como damos finalidad a la clase, rezar
una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, oh Creador, el habernos concedido con tu gracia para escuchar la enseñanza brindada por nuestra Santa Iglesia. Bendice, Señor, a nuestros superiores, padres y maestros que nos enseñan, ¿no es cierto?, el conocimiento del bien y darnos fuerza y firmeza para preservar y perseverar en nuestros estudios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Algo que no se haya entendido? No hay ningún problema. Aquí estamos para sacar las dudas. Los escucho. Ay, a ver. Sí, Darío. Héctor, muchas gracias por la charla de catecismo. A mí me encanta, es la primera vez que puedo estar y la verdad me estoy fascinado con todo. Bienvenido, Eh, entonces. Muchas gracias, muchas gracias. Hablando un poco de lo que es los ayunos, ¿no? Considerando que somos un pueblo bastante carnívoro, está Sí, muy bueno. No es la primera vez que lo hago, lo que son los ayunos. Lo que sí me está ocurriendo es que en casas de amigos, en mi propia casa, mi mamá, mi madre a veces cocina carne cuando yo ya le dije que no lo haga, pero no voy a decirle que no, ¿verdad? Eh, obviamente. y me puse a considerar esto, ¿no? El que a uno le den una comida, ¿sí? La razón por la que no lo estoy, por la que no digo que no, aunque no quiero comer carne en estos años, en estos ayunos, es por lo que Sí, se recibe, ¿verdad? Pero claro. ¿qué se puede hacer en esos momentos? Cuando uno está en un ayuno y las consideras y pasan cosas en la vida que te llevan a quebrarlo, ¿no? Claro. Gracias. Mira, sí, no hay drama con eso. Yo lo que siempre trato de explicar, ¿no? Que si bien el ayuno es necesario para nuestra propia transformación espiritual y si bien es necesario también para un poco sanar el cuerpo, nos hace muy bien en estos días, inclusive a veces también se baja un poco de peso, se mantiene saludable, pero ese no es el fin del ayuno, ¿no? Sino que es por ahí a veces abstenernos de lo que más nos gusta como una forma también de sacrificio y mostrarle ese sacrificio como Él se sacrificó por nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? A veces, como vos decís, hay estas cuestiones, ¿no? Que nos invitan a un asado, o que nuestra mamá nos hace comidas, o que cosas así, y nosotros no le vamos a estar diciendo a la gente, no, mirá, no voy a ir porque no puedo, estoy en esto. O sea, también se pueden sentir despreciados, se pueden sentir mal. Uno como cristiano debe aceptar esta cosa, porque a veces también no es que porque haga ayuno, vamos a ser mejores cristianos, porque a veces, ¿qué pasa? Estamos haciendo ayuno, pero a veces también no pasa nada si por ahí discutimos en un semáforo con alguien, o si no, o lo mandamos a pasear a alguien, o cosas así. Hay veces que no digo que el ayuno no sea necesario, ¿no? Es muy bueno, para mí es lo mejor y es una forma sacrificial también de llevar a cabo esta preparación para la resurrección. Pero ¿qué pasa? Muchas veces eh, es mucho más importante, digo yo, eh, estar por ahí bien con el hermano, estar tranquilo, o sea, compartir y, y muchas veces también haciendo ayuno, bueno, uno dice, está todo perfecto, pero no podés ir con, qué sé yo, con comida vegana y todos están comiendo carne. Así que bueno, hay veces que uno debe hacer esa cintura, ¿no? Decir, bueno, eh, un permitido no hace mal a nadie. Es así. A ese punto quería llegar.
tampoco no vale de nada hacer ayuno estricto, como le decía, y putearse con alguien en el semáforo o cosas así. Eso también es como que no es válido. No sé si me explico, ¿no es cierto? Sí, es así. Así que bueno, espero que el padre Esteban edite esto. Así que bueno, alguna otra preguntita. Y bueno, bienvenido Darío, la verdad que siempre te esperamos por acá y esperamos verte en la próxima clase. Y si están de acuerdo sobre este tema, de que se explique más sobre este tema de la cuaresma, porque yo había quedado, ¿no es cierto? Eh, eh, Había quedado ahí cuando mientras preparaba la clase decía, pero si pongo esto va a ser medio mucho y es un tema bastante largo, ¿no? Es así. Y aparte también, como dice el compañero Nicolás, mira, la ortodoxia no es algo rígido tampoco. Eh, es algo laxo que uno puede estar también haciéndolo según sus necesidades, porque si alguien está enfermo, eh, no, no lo vas a obligar a que el tipo ayune, ¿no? Porque le vas a provocar un mal, es así. Es como dice el hermano Nicolás, es algo laxo que el que puede y quiere también, como quien dice, educar el cuerpo, lo puede hacer tranquilamente. Yo reconozco que soy una persona que me súper cuesta hacer ayuno y que bueno, no por eso no lo hago, pero me cuesta, muchas veces me cuesta. ¿Qué va a hacer? Sí. ¿Alguna otra preguntita? ¿Nadie por ahí? A ver, ¿qué dice? Me hacen ayuno, pero de pensamiento y de palabra. Claro, tal cual, es así. Sí, también hay eso, así que hacen ayuno de, qué sé yo,